Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta 14ª legislatura, compañeros trabajadores que nos acompañan. Escuchaba la semana pasada con sorpresa la noticia radial de que se había decidido no realizar el desfile por el 1 de mayo y no pude contener el desagrado al escuchar la mediocridad envainada en el precario verbo plagado de justificaciones verdaderamente absurdas. Ahora resulta que las campañas electorales justifican evitar cualquier acto cívico. ¿Será que puede más la vergüenza o el temor al Día del Obrero y sus reclamos? Da vergüenza que nuestras autoridades pretendan acallar el júbilo y el merecido homenaje a nuestros obreros que se rompen el lomo anualmente bajo este sol que calcina, y que sea la cultura del ocio y el merecido descanso, entre comillas, lo que receten los acomodados medios de comunicación, que debieran convertirse en verdaderos defensores de las conquistas obreras y evitar el conformismo y el anticivismo por temor a que se adelgacen aún más sus presupuestos. Esos son los claros ejemplos que demuestran la actual cacería politizada unipolar, que solo hace uso de la crítica cuando se les azuza por los que parecieran ser sus amos y señores. El 1 de mayo, como fecha emblemática para los trabajadores, es una fecha de reivindicación de las conquistas obreras, del pleno ejercicio de la libertad sindical, de la eterna promulgación de un estatuto de los trabajadores, de la devolución del patrimonio sindical, de la regulación de las secciones sindicales en las empresas, de la regulación de las negociaciones colectivas y el derecho de huelga a contrapelo de los líderes charros. Aquellos que crean que estamos rodeados de una clase obrera que descansa en su día están muy equivocados, o más bien se ríen en nuestra cara cuando saben que nuestros obreros deben de seguir en su enajenación diaria de explotación del hombre por el patrón, para llevar a sus casas menos del salario mínimo, que resulta un asalto a la dignidad humana por su notable insuficiencia. Nuestros obreros han perdido sus conquistas históricas, como las de una jornada de 8 horas, prestaciones económicas, laborales, sociales y profesionales. Hoy laboran por menos de 7 horas gracias a la reforma laboral, y su enemigo actual no es la disputa al maquinismo, ni se alzan en movimiento ludista. Destruían las máquinas creyendo que ellas eran los responsables de su situación, sino que viven bajo la égida de un precario salario, de escasas o debiéramos decir nulas prestaciones vilipendiadas al antojo patronal privatizado, de que sus horas extras solo sean conquistadas y pagadas en juntas de arbitraje, y que sea la amenaza a la pérdida del empleo el único estímulo a mantenerse laborando, o debiera decir sometidos. Entonces, ¿por qué la clase obrera no chista? Porque nos hemos encargado de acallar sus voces, suspendiendo sus espacios, se le arrebataron sus derechos, ahora se les pretende arrebatar las plazas y las calles, porque vivimos bajo el teatro de un sindicalismo con sabor a billete y con reparto de pasteles y migajas que solo fomentan la incultura de la mochada y la prebenda, y así la voz de los que han hecho del derecho laboral un derecho social se apague por nuestras sabias y acomodadas suspensiones, tan oportunas y hechas a la medida de algunos de nuestros políticos. Sueña la oligarquía con hacer millones de pesos, pasando por encima de los millones y millones de obreros, pisoteando sus cabezas y garantías bajo el cinismo de una prosperidad que ya no tiene cómo sustentarse, salvo con recortes y apretones de cinturones a los pantalones de nuestros obreros de todo México. Sueña la oligarquía mexicana con acallar el llanto de los padres de familia de Ayotzinapa, con un supérenlo y con alejar el fantasma de los mártires de Chicago. Pero lo más esperanzador es que partidos como el nuestro, el Partido del Trabajo, llevan un nombre digno, no un nombre sucumbido en la socialdemocracia ridiculizada y traidora de la nación mexicana.
Nuestro lema es obrero. Nuestra invitación y mejor homenaje a la clase trabajadora en su día fue salir a las calles bajo consignas de suelo, sudor, saliva y puño de izquierda, con el puño que ha cambiado la historia del mundo contemporáneo y que llegó para anclarse en el hígado de los secuestradores de nuestra patria, y con la frase probadamente obrera de salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. La batalla de Puebla, no menos importante, tiene el nombre más hermoso que haya escuchado la historia de México. El 5 de mayo de 1862, México se convirtió en pueblo unido. No se trató de luchar por moratoria en los pagos, la nación entera luchó por su soberanía. México fue capaz de luchar no solo contra los franceses y derrotar al ejército de sobrado alarde bélico. México aleccionó a España y a Inglaterra bajo la guía de un joven general nacido en Texas cuando ésta pertenecía al estado de Coahuila. Ignacio Zaragoza, quien hasta la fecha ha sido recordado como un gran héroe en la historia de México, inició la batalla poco antes del mediodía y la culminó alrededor de las 5 de la tarde, y bien leyó en la frente de sus soldados la victoria, humillando al primer ejército del mundo, ese que usaba como estandarte de batalla los cañones a nivel cero como carne de cañón. Un ejército inferior en parque y hombres, pero compuesto de ideales patrióticos y totalmente autónomos a toda intervención norteamericana, logró con pura sangre de pueblo indígena y lodo reorganizar el inevitable escenario de la intervención militar francesa, pero no sin antes dar una lección de cuna criolla con sabor a machete al ejército que se creía invencible. La batalla de Puebla no representó en medida alguna un símbolo de unión entre México y nuestro vecino del norte. Puebla fue y será siempre un símbolo de reivindicación cultural a los daños sufridos por la conquista, una eterna imagen del rescate de nuestra soberanía política e independencia económica. Gracias a Puebla fuimos un ejemplo de lección a la culta Europa, demostrando que nuestro nativo y rústico sentimiento de identidad republicana fue siempre patriota, criolla, pueblerina y antiimperialista. Compañeros y compañeras, diputadas y diputados, se acabó el formalismo y la etiqueta. Solo un buen patriota puede y debe celebrar días tan sublimes como los 1 de mayo, un mayo seco y con humo donde las llamas comienzan a consumir nuestro estado y con él a las cortinas de humos creadas por los traidores a la patria. Nos hacen falta nuevamente muchos 5 de mayo. Esa fecha es una fecha que celebramos con el arrojo, el valor y el honor reunido en la arenga de guerra y en la parte de victoria de Zaragoza. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. O en su caso, el parte de guerra que decía: las armas nacionales se han cubierto de gloria, las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza. Hoy más que nunca se mantiene vigente el epistolario de Puebla. Hoy nos quieren arrebatar la patria, pero el ejército enemigo oligárquico nace donde se callan cobardemente las voces del pueblo. Cubramos de gloria y valor a México, acabemos con la torpeza y la pereza de aquellos que denigran al pueblo trabajador de México. Llenemos, no repudiemos nuestras calles y plazas de voces obreras de protesta. México ha de ser como su leyenda revivida, un águila en el nopal libre y serena, como ha de ser el pueblo de México, y la serpiente que nos envenena, sometida al pico y a la garra de la nación entera. Vivan los proletarios de todo el mundo, viva por siempre el 1 de mayo, viva Puebla y el 5 de mayo de 1862. Viva México insurreccionado contra el neoliberalismo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.